Hola, buenas noches. Bueno, antes que nada, soy Alejandro Velázquez, de Ingeniería en Desarrollo de Software, en la materia de Física 2, de segundo tetramestre. Aquí con el simulador de PET, vamos a explicar lo visto en clase de lo que es la ley de Ampère y de este lado la ley de Faraday, en las cuales nos ejemplifican la generación en una de corriente y en otra de campo magnético, según su aplicación. Primero hablemos de fuentes magnéticas y su generación, entendiendo las diferencias entre estas dos, ¿no? La ley de Ampère se aplica cuando inducimos corriente a través de un conductor y generamos un campo magnético, que va a ser en este ejemplo que ahorita se va a explicar. Luego vamos a hablar de la ley de Faraday, que esta aplica aquí al revés, cuando inducimos un campo magnético a través de un conductor y generamos corriente eléctrica. Al hacer esto vamos a ver las dos diferencias. Bueno, empezamos con esta es la ejemplificación de la ley de Ampère. Como podemos ver, acá tenemos nuestra fuente de alimentación, que es una batería. Esto en corriente corriente directa, pues. Vamos a manejar un voltaje positivo, negativo y cero. Ahorita lo tenemos en cero. Aquí tenemos una espira. La espira es a través por donde fluyen los electrones, o el flujo de electrones a través de un conductor llamado espira. Este va a ser nuestro medidor de polaridad. Como estamos viendo ahorita que no tenemos nada de voltaje, por donde lo pongamos, como no hay magnetismo, no tenemos medido. De igual forma, nuestra brújula, esta nos va a indicar la polaridad norte y sur del campo magnético que se va a generar. Igual, como vemos, tenemos 0 voltaje, 0 polaridad. Bien, ahora vamos a empezar a generar en nuestra pila. Este es el lado positivo y este es el lado negativo. Vamos a empezar a inducir voltaje poco a poco para ver cómo fluyen los electrones y cómo empieza a generarse un campo magnético. Por ejemplo, lo vamos a poner en 5 volts. Este es nuestro flujo de electrones y como vemos ya se generó un campo eléctrico. Aquí nos está dando una medida al colocarlo acá. Si lo sacamos del núcleo del campo, esta medida baja, y entre más lo alejemos, menos será el valor del campo magnético. Entre más lo acerquemos, más aumenta. Esto considerando que solo tenemos una espiga y un voltaje bajo. De igual forma, acá tenemos la brújula. De este lado nos marca una orientación de qué sentido tenemos la polaridad. Y si la mandamos por acá, se invierte. Aquí es interesante ver que esta polaridad también se invierte si nosotros invertimos el voltaje. Más bien, si nosotros invertimos el lado positivo con el negativo. Por ejemplo, la mandamos para el otro lado, la pila se invirtió. Ahora tenemos de este lado el positivo y de este el negativo y nuestra brújula cambió de posición de campo. Ahora el norte está de un lado y el sur está del otro. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa cuando aplicamos o le agregamos espiras a este campo?
con 2, seguimos manteniendo el voltaje de 5, nuestro campo aumenta. 2, obviamente pues a mayor respiras, mayor campo, con el mismo voltaje. Igual si lo sacamos del núcleo del campo magnético, pues el medidor de campo pues baja. Entre más cerca del núcleo aumenta. Y no hay, si volvemos a aplicar el cambio de positivo y negativo en nuestra fuente de alimentación, nos va a cambiar la polaridad del campo y por tanto el flujo. O sea, se puede concluir que al intercambiar el flujo de los electrones, el campo magnético cambia su posición. Acá lo tenemos. ¿Sale? Ahora entiendo, y por lógica, si subimos el voltaje, pues el campo incrementa bastante en nuestro núcleo. De igual forma, entre más lo alejamos, es menos el valor, ¿no? Si cambiamos la polaridad, invertimos la polaridad, mejor dicho, simplemente lo que cambia es la polaridad norte y sur del campo magnético. Entonces se puede concluir que nosotros al inducir voltaje o al haber flujo de electrones a través de un conductor, se genera un campo magnético. Si lo mandamos a cero, nos quedamos sin campo. Cero en todos lados. Y la brújula pues no se mueve. Acá no importa las espigas que tengamos, no hay voltaje, no hay campo magnético. Esto en el mundo real y en la ingeniería en que se puede ocupar, o más bien se ocupa, pues esto es en cualquier motor eléctrico. Los motores eléctricos tienen un devanado, se le llama, de vueltas de alambre magneto, que al inducirle voltaje genera un campo magnético, el cual mueve unas espigas por dentro, unas aletas, y esto genera una fuerza, lo que hace girar el rotor o la flecha que sale que sale del motor, y ese nos da un trabajo mecánico. Y su principio básico es flujo de electrones a través de un conductor, que al inducirle voltaje nos genera un campo magnético. Y ese campo genera un movimiento mecánico. ¿Sale? Ahora vamos a poner el ejemplo, o ver el ejemplo, de la ley de Faraday. En esta ley de Faraday, como lo dijimos anteriormente, como acá vemos en el dibujo, pues no tenemos lo que fue la batería o la pila, que es nuestra fuente de alimentación de voltaje. Aquí lo que tenemos es un imán, y el imán aquí ya tenemos el campo magnético, que es este. Lo tenemos en sus polos, sur y norte. Al verle vamos a ver su flujo de campo, lo podemos invertir y su sentido cambia. Y ahorita vamos a ver cómo nos afecta o nos beneficia el sentido del voltaje. En
En el anterior ejemplo, nosotros al subir o inducir voltaje a través del conductor, este generaba el campo magnético, ¿no? Bueno, acá nosotros al pasarlo por las vueltas de espiras, nos indica en el foco que está generando una corriente eléctrica a través de estos conductores, lo que genera un voltaje, y este voltaje hace que encienda la bombilla, ¿no? ¿Y en qué nos fijamos que hay voltaje? Vamos a poner este que dice voltímetro. De este lado tenemos norte, de este sur. Al pasar primero el norte, se va a negativo el voltaje, y al pasar el sur se va a positivo. Entre más lento pase, la intensidad se mantiene. Si giramos la polaridad, ahora primero aumenta y luego primero es positivo y luego negativo, pero la intensidad es la misma. Ahora vamos a hacer la prueba con menos número de vueltas de espiras. ¿Cuál es la diferencia? Es el mismo campo, la misma magnitud de campo magnético, pero la intensidad que genera de corriente es mínima. ¿Qué quiere decir? Que a menor vueltas de espira va a generar menor corriente. Entre más vueltas tengamos con el mismo campo magnético, nos va a generar más intensidad de corriente. Ilumina más, ilumina menos. Y es el mismo campo. Pero si le invertimos la polaridad, es lo mismo, pero aquí nos varía. Primero entra el lado positivo y luego negativo. Y si lo cambiamos, primero mide el positivo y luego el negativo. ¿Y esto en qué aplica? Ya en la vida real, pues en un generador eléctrico. Los generadores eléctricos al tener movimiento en un campo magnético, pues inducen corriente. Vamos a quitar las líneas. Si quitamos vamos a quitar uno. Y de hecho, igual nos ejemplifica. Este es el núcleo del campo magnético. Obviamente, si pasamos el centro, nos da el total del voltaje, el máximo, pues. Pero también sus ondas, las ondas magnéticas, entre más lejos entre más lejos esté del núcleo, el voltaje que inducen es mínimo. Aquí estamos hasta esta línea. La segunda nos da un poquito más. Entre más cerca, más voltaje. Bien, pues nada más como para conclusión, se puede cerrar el tema diciendo que pues, donde hay electricidad en movimiento, hay magnetismo. Muchas gracias, buenas noches.